soy Tabaré Gallardo, soy licenciado en astronomía, doctor en astronomía, trabajo en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Astronomía del Instituto de Física. Ok, primero queremos saber por qué decidiste estudiar física y si pensabas que era una carrera muy difícil. Física-astronomía, perdón. Yo empecé haciendo ingeniería, entré por Facultad de Ingeniería y simultáneamente hacía algunos cursos de astronomía, hasta que en un momento me tuve que decidir. Me decidí por astronomía porque me parecía mucho más interesante y si bien tenía una posibilidad de trabajo más difícil, porque es más fácil obtener trabajo con título de ingeniero, me pareció que valía la pena arriesgarse y justo me tocó una etapa del país en donde se empezó a desarrollar el área de la física y de la astronomía, entonces pude desarrollarme. Pero lo que me estimuló fue la temática, o sea, me interesó mucho el tema astronomía. Bien. ¿En qué consiste tu oficio? Yo tengo los docentes que trabajamos en el instituto, tenemos una parte de la tarea es de enseñanza, hay que dictar cursos, atender a alumnos también que están haciendo sus proyectos, orientar alumnos, hay una tarea docente. Después hay una tarea, bueno, también implica elaboración de material, preparar cursos nuevos o materiales de cursos que existen, renovar. Esa es la parte docente. Hay una etapa, también una parte de investigación, donde uno normalmente está pensando en problemas que no han tenido respuesta todavía, el origen de los cometas o lo que sea, y uno se pone a pensar en esos problemas, estudia e intenta avanzar en el desarrollo de una solución para esos problemas. Eso es investigación. Y aparte tenemos una tarea de gestión administrativa, de gestión de la institución y de extensión. O sea, nuestro vínculo con el medio, dando charlas o interactuando con la sociedad, eso es lo que se llama extensión. O sea que tenemos docencia, investigación, gestión y extensión. ¿Trabaja en equipo o solo? En algunos temas de investigación trabajo solo y en otros trabajo colaborando con otras personas que no necesariamente son de aquí, sino que es natural que sean de otro país. Entonces desarrollamos los problemas en forma conjunta, nos intercambiamos material, nos intercambiamos opiniones sobre un problema y compartimos resultados, observaciones astronómicas o resultados de experimentos numéricos y analizamos en conjunto esas cosas. O sea que hay tanto una parte de trabajo personal como una parte de trabajo en equipo. ¿Es importante saber idiomas para trabajar de eso? Sí, hay que saber inglés. No sé si se necesita un inglés demasiado elaborado. Es un inglés como para entenderse con un chino. Y es un inglés muy técnico. El inglés que manejo yo me permite entenderme con cualquier astrónomo, pero si voy a un restaurante tengo problemas, lo más probable, ¿no? Pero lo que se necesita es un inglés técnico que te permita entenderte en aspectos técnicos con otros astrónomos, otros científicos del área. ¿Cuál es la investigación más importante que realizó y cuál fue el resultado de mayor interés? Eso se puede medir porque, bueno, uno cuando hace un trabajo de investigación y encuentra algún resultado, eso se publica. Uno lo envía a una revista, la revista lo envía a otros referees que son astrónomos como yo y le buscan los puntos débiles y de esa manera se corrige o se rechaza el artículo o se publica. Generalmente se publica con algunas correcciones. Se le pide al autor que trabaje un poco más y aclare algunos puntos oscuros. Entonces de esa manera uno va publicando su trabajo y después uno puede ver el impacto del trabajo por cómo lo citan. O sea, hay otros investigadores que citan ese trabajo, ¿no?
lo mencionan o lo toman como base para seguir su desarrollo. Y mirando las citas que tengo, el que tuvo, el trabajo personal que tuvo mayor impacto es uno que tiene que ver con resonancias en el sistema solar, resonancias orbitales, que son órbitas, o sea, asteroides, por ejemplo, que tienen un periodo que guarda una relación simple con el periodo de un planeta que puede ser Júpiter. Por ejemplo, que el periodo del asteroide es la tercera parte del periodo de Júpiter. Que parece una cosa rara, pero eso es un punto de equilibrio, entonces es normal encontrar objetos que tengan órbitas resonantes. Y ese trabajo individual es el que tiene más citas y continuamente ya tiene unos cuantos años y continúa siendo citado. Y después otro trabajo que hicimos con Julio Fernández y con un argentino que también tiene muchas citas y se refiere al origen de los asteroides que se aproximan a la Tierra. ¿Actualmente se encuentra desarrollando algún proyecto de investigación? Siempre. Bueno, están los proyectos que uno presenta a una institución financiadora, que eso implica elaborar, escribir toda una fundamentación, un plan de trabajo. En este momento yo no tengo ninguno de esos proyectos. Y aparte están los proyectos que uno tiene normalmente en la cabeza, que están ahí, y que de pronto cristalizan porque las ideas se van condensando y de pronto discutiendo con un colega en algún congreso o por correo electrónico vemos que el problema puede tener una solución por este lado, entonces ahí de pronto en forma no prevista, no planificada, surge la motivación para hacer un trabajo. Y eso constantemente está ocurriendo. Y en mi caso, estoy en medio de trabajar sobre órbitas resonantes. Hice una serie de trabajos y sigo trabajando en eso, que son órbitas, como decía, que tienen una relación sencilla con un planeta, pero en este caso lo que estoy haciendo es estudiar objetos que están en órbitas resonantes, pero que giran para el otro lado. Que parece una cosa rara, pero en realidad existen objetos que, digamos, si Júpiter gira en este sentido, el asteroide gira en sentido contrario y además está en una resonancia. Entonces es una cosa que parece muy rara, pero en realidad encontramos de que es un camino dinámico bastante común. O sea que hay una ruta que lleva a eso, no es extraño encontrar eso. Y estamos tratando de entender cómo es que se puede llegar a eso. Cambiando un poco de tema, ¿qué diferencia hay entre la visión clásica del mundo y la relatividad de Einstein? Bueno, hay una diferencia brutal, sí. Y que está en la esencia del espacio, del tiempo y la materia. Ahora, los efectos prácticos no hay tanta diferencia. Por lo menos en los temas que yo trabajo no hay tanta diferencia, porque trabajo, si bien trabajo en escalas muy grandes, de tamaños, de tiempo, son fenómenos que evolucionan en el lapso de millones de años, mientras que en el laboratorio un fenómeno físico puede ocurrir en pocos segundos. En los que trabajo yo hay que dejar transcurrir miles de años o millones de años. Entonces en estas escalas los fenómenos relativistas no son tan importantes. Sí son importantes en algunos casos y tenemos que considerar los efectos relativistas, sobre todo cuando estudiamos sistemas extrasolares, porque hay muchos sistemas extrasolares donde tenés la estrella y los planetas pegados a la estrella, y ahí el modelo de Newton, de la ley de gravitación universal de Newton, no es suficiente para explicar lo que uno observa. Entonces es necesario recurrir a la relatividad general, pero podemos trabajar con una corrección de las leyes de Newton, digamos. Entonces la filosofía no cambia demasiado, es simplemente que en vez de ser la ley de gravitación así, es un poquito distinta, y todo el resto igual. Pero en realidad, en lo profundo, hay una diferencia radical, y es que el espacio y el tiempo
se deforman, son deformados por la materia. Pero a los efectos prácticos, eso no es tan importante, por lo menos en los temas en los que yo trabajo. Sí es necesario considerar esos efectos, pero no son tan dramáticos en las consecuencias finales. Hablando del espacio-tiempo, ¿sería posible visualizar los conceptos, la curvatura del espacio-tiempo? Sí, se puede, se ven por rayos de luz que en vez de ir directos, uno ve que se deforman. Especialmente en el espacio en gran escala. Acá en el sistema solar es muy poco lo que se puede ver, o sea, son efectos muy sutiles, pero especialmente se ven en lo que se llaman lentes gravitacionales, que lo que ocurre es que tenemos de pronto una masa que de pronto no se ve porque es gas, solo que es muchísimo gas, que no está brillando, está con baja temperatura, y detrás de esa enorme cantidad de gas, que representa una gran cantidad de masa, detrás hay una galaxia. Y lo que vemos es la imagen deformada de la galaxia, porque la luz que sale de la galaxia se desvía por ese campo gravitacional, de esa gran cantidad de materia, y nos llega a nuestros ojos o a nuestros instrumentos, de tal manera que genera una imagen ampliada. O sea, esa cantidad de masa actúa como si fuera una lente. Entonces vemos una imagen de una galaxia toda distorsionada, debido a que hay una lente en el medio que está distorsionando la imagen. Y la está distorsionando no porque hay lentes de vidrio, sino porque hay masa. O sea, se están desviando los rayos por la curvatura del espacio generada por la masa. Entonces eso se puede por todos lados, sobre todo en el espacio profundo, no en las proximidades de aquí del sistema solar, sino que se requieren escalas de distancia muy grandes. Hablando sobre ondas gravitacionales, si varios detectores de ondas gravitacionales en todo el mundo detectan señales de la misma fusión de una estrella de neutrones, ¿es posible detectar dónde y a qué distancia se produjo dicha fusión? Bueno, yo no soy experto en el tema, le tienen que preguntar esto a Maximiliano. Pero sí, tengo entendido que teniendo varios detectores es posible. Actualmente hay una idea de más o menos de dónde vienen. Hay unos mapas muy aproximados de dónde viene la señal. Pero se requieren más detectores de ondas gravitacionales para poder definir con precisión la dirección, ¿no? Actualmente cada uno de los fenómenos se detectan, creo que hay por lo menos dos que pueden detectarse, entonces hay una región de donde se supone que de donde vino la señal. Pero todavía son muy imprecisos. Con varios de esos es posible definir con precisión. Y por ahora no se ve que haya una zona particular, sino que parece que están distribuidos uniformemente, o sea, no vienen, si fueran fenómenos de nuestra galaxia, esas señales vendrían de un plano, porque nosotros la galaxia tiene forma de plano, estamos en ese plano, entonces vendrían de una especie de semicírculo. Sin embargo, se ven que vienen uniformemente distribuidas de todos lados, ¿no? Lo cual indicaría de que esas ondas son generadas no en nuestra galaxia, sino en los rincones más remotos del universo. Si eso fuera posible, ¿cree que así podría conocerse más sobre la expansión del universo? Sobre la expansión, no sé si sobre la expansión. O conocerse más sobre el universo y sobre todas sus inmensidades. Sobre lo que ocurre en el universo, ¿no? Pero sobre la expansión, creo que más información tenemos a partir de lo observado en el óptico. Ahí ya tenemos, creo que más información. Esto simplemente por ahora va a ser, la observación a través de ondas gravitacionales va a ser una puerta diferente que nos va a explicar cómo está distribuida la materia en todo el universo y qué tipo de fenómenos ocurren, ¿no? Creo que por ahí es la información que vamos a obtener de las ondas gravitacionales, no tanto la expansión del universo. Para usted, ¿qué fue realmente el Big Bang?
Bueno, es eso es lo que dice la teoría. Es una singularidad en el espacio-tiempo. O sea, si vos pasás la película para atrás, ves que o sea, actualmente todo se está expandiendo. Y no es que las galaxias, no es que está el espacio y las galaxias se disparan dentro del espacio, sino que es el propio espacio el que se estira, ¿no? Sobre todo el espacio entre las galaxias. Acá en nuestra propia galaxia o acá en la Tierra prácticamente no hay estiramiento de espacio porque la propia masa evita que haya una expansión del espacio. Pero sí entre las galaxias, ahí es notorio. Y si pasamos la película para atrás en el tiempo, todo se empieza a comprimir, y lo que se comprime no son las galaxias en el espacio, sino que es el propio espacio, que se comprime en un punto. Y bueno, y ahí está la singularidad. Entonces, claro, ¿qué hubo antes? Bueno, en realidad no hubo antes porque el tiempo nació también ahí, o sea, en esa singularidad. O sea, hay quienes están intentando ir para atrás, pero yo no sé nada del tema. Acá hay físicos teóricos que se dedican a eso. Intentan ver si en el instante de la singularidad podrían tener alguna información de lo que hubo antes, un paso anterior a ese fenómeno. Pero eso me escapa completamente a mi área de conocimiento. Pero acepto eso, que el Big Bang es una singularidad en espacio-tiempo. Volviendo a su área de investigación, ¿sería posible que un planeta cayera en una resonancia? Sí, está lleno. O sea, parece ser bastante común. En los sistemas extrasolares, sobre todo, se ve que los sistemas planetarios están en resonancia o en cuasi resonancia. Y el sistema solar nuestro también está todo medio cuasi resonante. ¿Y qué sucedería si el planeta Tierra cayera en una lo suficientemente grande? Bueno, hay que ver en cuál. Pero lo que siempre pasa una vez que entran dos planetas en resonancia es que la excentricidad se excita. O sea, la órbita va a dejar de ser cuasi circular como es ahora. Va a tener o sea, la excentricidad orbital empieza a crecer un poco, no mucho, no necesariamente mucho, pero crece un poco. O sea que la órbita se vuelve más elíptica, más achatada. Y eso, en el caso de la Tierra, tiene un impacto muy serio en el balance térmico. Porque si ustedes cambian la excentricidad de la órbita de la Tierra, la cantidad de radiación solar empieza a variar mucho a lo largo del año. Hay un desbalance entre el calentamiento del hemisferio norte y el hemisferio sur, y eso genera un cambio climático bestial. Y puede generar una era de hielo o un sobrecalentamiento. Entonces genera a su vez líos tremendos en la atmósfera, en los océanos, en las masas de hielo. O sea, un cambio descomunal. Ahora, yendo un poco hacia lo que sería nuestro proyecto, ¿considera que en Uruguay se da suficiente difusión y apoyo al trabajo realizado por las mujeres en la investigación en la ciencia? Creo que no hay diferencia entre hombres y mujeres. A nivel de la ciencia, no veo que haya ninguna preferencia en particular. Es tanto el trabajo que hacen las mujeres como el que hacen los hombres tiene la misma promoción y la misma visibilidad, me parece. Creo que el problema no está ahí. Sobre la divulgación, ¿cómo sería para usted una correcta divulgación sobre la ciencia? Bueno, el que divulga tiene que saber, necesariamente. No existe la carrera de divulgador. La persona que divulga tiene que tener la solvencia. Eso es algo que no sé cómo funciona, pero la gente lo percibe. Y sobre todo a nivel de escolares o liceales, cuando va alguien que es experto en el tema, es mucho más convincente que alguien que de pronto habla mucho y hace todo un show. Pero no sé qué es lo que pasa, pero los estudiantes, ya sean escolares o liceales, son capaces de percibir cuando una persona sabe, y el hecho de que vaya una persona que sepa, aunque de pronto se exprese mal, tiene más impacto, capaz que porque lo que dice no es muy interesante, porque no sabe expresarse bien, pero el hecho de interactuar de alguna manera con los estudiantes genera
un impacto más positivo que el impacto que generaría una persona que sabe por arriba las cosas y que de pronto se comunica muy bien y que muestra muy buenas fotos. Entonces, el contacto con el investigador me parece que es importantísimo para que la divulgación sea efectiva. O sea, no importa tanto el show que hace la persona, sino la posibilidad de poder profundizar en algunas cosas y demostrar que la persona no está contando un cuento, sino que es capaz de transmitir su vivencia. Algo parecido pasa cuando uno, por ejemplo, enseña fotos de los planetas. Es interesante, realmente hay fotos impresionantes. Pero si uno muestra a través de un pequeño telescopio, en vivo y en directo, los anillos de Saturno o los satélites de Júpiter, eso tiene mucho más impacto que mirar unas fotos espectaculares en internet. Tiene algo que ver con algún funcionamiento del cerebro, pero cuanto más directa es la experiencia, más efectivo es el resultado de la actividad de divulgación. ¿Qué le parece más importante, investigar o enseñar? No se puede una sin la otra, ¿no? Yo creo que esta pregunta no la puedo contestar. Enseñar refiriendo a docente en clase. Sí, sin duda que es fundamental enseñar. Pero si enseñás nomás y no contribuís no te sumás a la lucha esa por avanzar en la frontera del conocimiento, es difícil contestar esa pregunta. No sé si se puede priorizar una sobre la otra. Sin duda que la enseñanza es fundamental, pero como decía, para poder enseñar tenés que vivir la experiencia de la investigación, tenés que estar en la batalla. Si no, como siempre, vas a hacer un cuento, vas a hacer un show muy lindo, pero para transmitir la emoción, digamos, del descubrimiento, tenés que ser un soldado de esa batalla, y por eso es importante de que de alguna manera tengas tu propia batalla, aparte de dar clase, aparte de enseñar, estés pensando en seguir peleando por tratar de encontrar la solución a ese problema. Tienes que estar metido un poco en eso, porque eso lo transmitís al enseñar. Para cerrar, ¿qué le diría a los futuros científicos o qué habilidades cree que necesitarían los futuros científicos? No, para ser un científico te tiene que apasionar descubrir el mundo que está metido. Creo que esa es la principal diferencia. O sea, hay gente que puede vivir independientemente de lo que está pasando a su alrededor, y otros que no podemos, que realmente nos parece muy raro todo esto. Nos parece muy rara la existencia de la materia, de la vida, de las células, del comportamiento de la naturaleza, del mundo, del universo, y nos parece tan raro que no podemos vivir sin intentar descubrir por qué. Esos son los científicos. La inmensa mayoría de las personas les parece muy interesante el tema, pero pueden vivir sin ningún problema. Nosotros científicos no podemos vivir si no estamos peleando por tratar de entender cómo es posible. Es como si de pronto te despertaras en una isla desierta y lo primero que se te va a ocurrir es ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Eso es lo normal. Sin embargo, es como si de pronto aparecieras en esa isla y te pusieras te bañaras, fueras a la playa, a sacar fotos. No, yo si aparezco en una isla desierta, lo primero es ¿por qué estoy acá? ¿Y dónde estoy? Y nosotros estamos acá caminando sobre un planeta, somos unos bichos inteligentes, y me parece que el principal misterio es cómo es que llegamos a ser lo que somos y cómo es que el universo llegó a ser como es. Es un misterio que no entiendo cómo las personas no están obsesionadas con ese problema. O sea, los que estamos obsesionados con ese problema, así en general, esos son los científicos.